Universo alterno de My Little Pony The Husqvarnas. Por Pony Chronicles, todo inicia cuando Twilight recibe una carta de la princesa Celestia diciendo lo siguiente: querida princesa Twilight, me disculpo por molestarte tan temprano en el día, pero se trata de un asunto urgente. Necesitas revisar cómo están tus amigas y los demás habitantes de Ponyville lo antes posible, y contactarme si algo parece fuera de lo normal. Actualmente hay una crisis en Canterlot y necesitamos conocer el estado del resto de Equestria. Te enviaré un pergamino con los detalles de la situación esta noche. Cuídate mucho. Atentamente, Princesa Celestia. Twilight decidió reunir a sus amigas para hablar de la situación. No lo sé, estoy tan preocupada. ¿Qué podría estar pasando en Canterlot? ¿Las princesas estarán bien? ¿Y por qué esa carta fue tan vaga? Dijo Twilight, frustrada. No te preocupes, dulzura. Estoy segura de que las princesas se están encargando de todo. Solo necesitamos mantener la calma y no sacar conclusiones apresuradas hasta que llegue la segunda carta, dijo Applejack. Probablemente tienes razón. Probablemente estoy exagerando otra vez. Creo que iré a casa y descansaré hasta la noche, dijo Twilight con un suspiro. Cariño, creo que es una idea maravillosa. Estaremos aquí para ti cuando sea, dijo Rarity. Gracias a todas. Les avisaré cuando reciba la carta, dijo Twilight, despidiéndose. Llegó la noche en Ponyville. Twilight leía un libro en su casa del árbol cuando, de pronto, Spike la interrumpió. Twilight ya llegó. Sin titubear, ella agarró el pergamino con su magia y comenzó a leerlo. Querida princesa Twilight, te escribo porque creo que eres la única pony que puede ayudarnos a resolver esta trágica situación. Hace unos días, varios investigadores de Canterlot regresaron tras una expedición al bosque Aberfree. Poco después de su regreso, comenzaron a mostrar síntomas tempranos de lo que parecía un malestar estomacal común, pero resultó ser algo mucho, mucho peor. Este virus ha demostrado ser altamente contagioso y puede provocar agresividad en los ponis afectados. Hemos tenido dificultades para mantenerlo bajo control, por lo que debo pedirte que ayudes a poner a Ponyville en cuarentena hasta que todo se haya calmado. También debes asegurarte de que nadie se aventure en el bosque hasta que se haya determinado la causa del virus. Necesitaré tu ayuda para encontrar una cura, pero por ahora eso es todo. Por favor, cuídate mucho. Atentamente, Princesa Celestia. Inmediatamente después de leer, Twilight se puso a investigar en varios libros sobre lo que podría ser el virus. Mientras tanto, en Canterlot, las princesas y los mejores expertos investigan el origen y la propagación de la enfermedad, así como posibles tratamientos. Celestia revisa el caso de un paciente y coordina la atención, mientras Luna refuerza la seguridad del castillo. Sintiendo la responsabilidad de proteger a sus súbditos, Celestia decide visitar a los ponis infectados. Al mismo tiempo, Luna alerta a Cadance y Shannon Armory y ordena el confinamiento total del Imperio de Cristal, igual que hizo con Twilight. De los 5 investigadores, solo 4 regresaron. Informe de pacientes. Paciente 1, Flora Shan. Edad, 21 años. Género, semiyegua. Ocupación, investigadora botánica. Enfermedades previas, ninguna. Causa de infección, un rasguño. Estado actual, esperanzada, tos intensa, pérdida de pelaje, dificultad para conciliar el sueño. La paciente declaró tener náuseas. Paciente 2, Flurry Blaze. Edad, 22 años. Género, yegua. Ocupación, investigadora. Enfermedades previas, ninguna. Causa de infección, a través de una herida abierta. Estado actual, muestra señales de agresividad tanto hacia ella como hacia los demás.
Está en negación, exigiendo la liberación de ella y su equipo. Paciente 3, Clarior. Edad, 23 años. Género, semental. Ocupación, investigador, arqueólogo. Enfermedades previas, alergias. Causa de infección, una mordedura. Estado actual, inestable. El paciente está exhausto y deshidratado por el llanto constante. No ha hablado en horas y se niega a responder las preguntas de los médicos. Paciente 4, Silver Marble. Edad, 23 años. Género, semental. Ocupación, investigador. Enfermedades previas. Causa de infección. Estado actual, vómitos continuos. Recientemente ha comenzado a vomitar. El paciente no puede retener ningún nutriente de los alimentos debido a esto, pérdida de crin y pelaje. La princesa Celestia comenzó a llorar por lástima hacia el cuarto paciente. Mientras éste solo miraba hacia arriba con la boca abierta, él había vomitado sus intestinos dejándolos colgando hasta tocar el suelo, manchándolo de sangre. Por una extraña razón, el pobre unicornio aún seguía con vida. Debemos buscar en el bosque Aberfree de inmediato, dijo Celestia. Mientras tanto, algo que parecía un unicornio infectado rondaba por el bosque Aberfree. Fluttershy despertó por un ruido extraño fuera de su casa, y Twilight recibió una carta de la princesa Celestia mencionando la situación del bosque Aberfree. Rápidamente, Twilight se dio cuenta de que la casa de Fluttershy y Sakura estaban cerca y podían correr un gran peligro. Mientras tanto, Fluttershy miró por la ventana y vio una sombra acercándose hacia ella. Aterrada, se apoyó en la puerta para evitar que esa cosa entrara, mientras podía escuchar su respiración desde el otro lado de la puerta. Atención. Anuncio de servicio público. Mensaje educativo sobre la infección. Advertencia. Contenido perturbador, violencia, contenido no apto para niños. En la etapa 1, el pony infectado no es consciente de la enfermedad, teniendo un malestar general. En la etapa 2, comienza la tos, náuseas y el malestar abdominal. En la etapa 3, los vómitos se intensifican, hay diarrea, pérdida de cabello y anomalías en la cutie mark. Los infectados tienen la impresión de padecer un virus estomacal común. En la etapa 4, expulsan los intestinos por la boca. En la etapa 5, hay pérdida de sangre, herida abdominal abierta, pérdida completa de la melena y una gran desesperación. En la etapa 6, la piel se voltea, dejándola al revés. Conmocionado y confundido, el infectado tiene poco control de sus movimientos. En la etapa 7, el cuerpo deja de responder. Esta es tu mejor oportunidad de correr. Ocúltate, 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 ocúltate. Al llegar a casa de Fluttershy, Twilight se encuentra frente a la extraña criatura que estaba acosando a su amiga. ¿Quién? ¿Qué eres?, preguntó la alicornio. La bestia no dudó en abalanzarse hacia ella. Twilight logra esquivarlo y vuela lejos del alcance de la criatura, mientras procede a gritarle a su amiga. Fluttershy sale por atrás y avisa a Sakura. Yo lo distraeré. Recógela y vuela al pueblo inmediatamente. Gracias. Cuídate mucho, dijo Fluttershy mientras salía disparada en busca de Sakura. En una casa en el bosque Aberfree, una cebra dormía plácidamente cuando Fluttershy irrumpe. A Sakura, lamento mucho despertarte, realmente no lo haría si no fuera importante. Espero de verdad que lo entiendas. Una gran amenaza acecha el bosque Aberfree. Twilight dijo que buscáramos refugio en el pueblo de inmediato. Sakura,
Preocupada, respondió, mi querida Fluttershy, ¿cuál es esta amenaza que insinúas? Una criatura parecida a un pony atacó mi cabaña justo antes de que llegara aquí. No sé cómo describirlo. Estoy muy agradecida de que Twilight haya venido a salvarme. Una cosa es segura, el bosque Everfree ya no es seguro para nosotros. Mientras tanto, en Canterlot, la princesa Celestia levanta el sol cuando escucha los gritos alarmados del médico. Princesa Celestia, el paciente 1 escapó de su unidad de contención. ¿Qué hacemos? Celestia, al oír esto, queda petrificada. Termina respondiendo, debemos advertir a todos inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Twilight deja fuera de combate al infectado, lanzándolo con su magia contra un árbol. Zachary y Fluttershy se reúnen en casa de Rarity mientras ésta se pregunta qué está pasando. Fluttershy solo puede pensarse Discord está bien mientras, en la dimensión del caos, Discord comienza a despertar.